Ok, perfecto. Entonces, buenas noches a todos. Darle la bienvenida a otra semana de webinar de la Universidad de Cartagena. El día de hoy tenemos el placer de contar con el doctor Guido Fierro, el cual nos va a hablar sobre luxación acromioclavicular que tenemos en la evidencia actual. El doctor Guido Fierro es ortopedista de la Universidad de Rosario, en Bogotá, con fellowship en cirugía de hombro y codo de la Fundación Santa Fe. Además, realizó entrenamientos en varias instituciones importantes de los Estados Unidos y Canadá, entre ellas la Mayo Clinic y el Shoulder Center de la Universidad de Baylor en Dallas. Actualmente es vicepresidente del capítulo de hombro y codo de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y además pues, es cirujano de hombro y codo de la Fundación Santa Fe en Bogotá. Doctor Guido, bienvenido y de verdad darle las gracias por sacar un rato de su tiempo valioso para regalarnos esta charla el día de hoy. No, Bienvenido, Jorge, profesor. gracias por la invitación a todos ustedes. Y yo creo que y faltó decir una cosa que me agrada. De hecho, esta charla me De emociona Cartagena. mucho porque yo soy de Cartagena, exacto. Sí, sí. Yo estudié en La Esperanza en Cartagena y bueno, me vine a estudiar medicina acá en la Nacional y bueno, me quedé en Bogotá, eso ya es historia. Pero realmente me emociona mucho, de verdad, de corazón le digo, me emociona mucho dar una charla, así sea desde Bogotá, pero dar una charla en su ámbito académico de la Universidad de Cartagena, que realmente pues aprecio muchísimo. Tengo un montón de amigos, de compañeros de la Universidad de Cartagena, tanto de pregrado médicos como de posgrado de ortopedia. Entonces realmente me emociona mucho este espacio y poder compartir con ustedes. Bueno, yo creo que entrando en materia, voy a tratar de ser lo más preciso en el punto al que quiero llegar y sé que hasta ahora no es fácil dar una charla de una hora, hora y media, pero voy a tratar de que al final todos nos llevemos realmente algo para la casa y tratar de impactar un poco en nuestra práctica médica. Entonces, el punto que quiero manejar es qué hay de evidencia en los resultados de la luxación acromioclavicular crónica, ¿sí? Y al final voy a hablar un poco de los métodos de fijación el que yo utilizo y el por qué, ¿vale? Entonces, voy a tratar tres puntos principalmente. ¿Cuáles son los tres tipos de cirugía que se hacen en esta lesión, en luxación acromioclavicular crónica? La decisión con la evidencia actual, ¿sí? Y cuál es mi preferencia personal o yo cómo lo hago, ¿vale? Pero así que esa es la diapositiva más importante que tiene toda la presentación y toda la discusión que podamos tener hoy. Les aseguro que esta es la diapositiva más importante y es comparado con que esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que me la han escuchado hablar también en otras presentaciones. Siempre hay que preguntarse uno mismo y preguntarle a los demás, a sus colegas, comparado con qué, ¿sí? Todos hemos escuchado profesores, ortopedistas, de muchos ámbitos que dicen, a mí me ha ido bien con eso. Yo toda la vida lo he hecho así y a mí me funciona. Ya a mí nunca se me ha luxado otra vez. Claro, todas las técnicas sirven para algo van a servir, ¿sí? Pero lo que uno tiene que preguntarse es, ese mismo paciente con esa misma lesión, si yo hubiese hecho otra técnica, ¿lo hubiera arriesgado más o lo hubiera arriesgado menos a tener una complicación primero? ¿Tuvo o no, o pudo haber tenido no el resultado que tuvo con la técnica que yo escogí? Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse, es comparado con qué yo estoy tomando la decisión de qué técnica voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, uno se mete en la cabeza luxación acromioclavicular crónica, ¿sí? Y cirugías para esto, o sea, no hablemos del manejo no quirúrgico, hablemos ya del manejo con cirugía. Hay tres grandes grupos de cirugía, donde uno hace una reducción de la luxación y una fijación sin biología, no biológica, se reduce la luxación y si hay una aumentación, ¿ok? Con un aloinjerto, un autoinjerto, y hay una reducción más lo que llamamos una transferencia, que puede ser clásicamente la más utilizada es el Weaver-Dunn, ¿ok? O puede ser una mezcla de las anteriores, ¿sí? Pero en la cabeza hay tres grupos de cirugía. Entonces, ponerse a hablar acá de series de casos de cada una de estas técnicas, creo que perfecto. Todas van a mostrar que los pacientes, créanme, están mejor que antes de lo que estaban antes de la cirugía, pero como les mostraba en esta diapositiva, lo importante acá o el mensaje que quiero que se lleven es comparado con qué, ¿ok? Entonces, por eso, pues no me voy a dedicar a hacer revisión de casos, sino voy a comparar con qué. Ese artículo que salió el año pasado es realmente bueno, o sea, de verdad se lo recomiendo porque resume mucho la filosofía de cómo yo veo esa patología y de cómo abordar el tema. ¿Listo? Entonces,
teniendo en cuenta datos de este artículo, lo vamos a ver más adelante durante la charla. Entonces, reducción más fijación no biológica. Entonces, ¿comparado con qué? Recuerden. Entonces, estudios que comparen un injerto biológico versus un ligamento sintético, está ese artículo, que es prospectivo, aleatorizado, lo siguieron hasta por 4 años, 40 pacientes, que para este grupo o para esa patología es una buen grupo de pacientes. 11 de estos tenían revisiones y los grupos eran bastante homogéneos, digamos. Pero, fíjense acá, el grupo del injerto semitendinoso, que fue el que utilizaron del grupo A y del grupo B, el LARS, es un dacrón, un poliéster, un dacrón que utilizan para reconstruir los ligamentos. Fíjense cómo en todos los grupos hubo mejoría. Todos los grupos, tanto en el de semitendinoso como en el del poliéster, pero la mejoría fue mayor cuando lo hacían con biología, o sea, en el grupo de semitendinoso. Alguien puede decir, pero fíjense que la diferencia, a pesar de que la P es 0.06 y los intervalos se solapan, sí, pero digamos, eso es lo que arroja la evidencia. O sea, no podemos decir más allá que esto. O sea, no hay una diferencia contundente, ¿sí? Eso es lo que hay. Entonces, no hubo, aparte de eso, las diferencias funcionales, no hubo ni diferencia en la pérdida de la reducción, no hubo cambios en el hábito de los pacientes, siguieron haciendo lo mismo que hacían antes del trauma y no hubo diferencia en el número de revisiones en estos grupos. No hubo una relación entre la satisfacción subjetiva y los hallazgos radiológicos, ¿sí? Y no hubo una relación entre las escalas funcionales, lo que lograron los pacientes, con otras complicaciones como osificación coracoclavicular, osteolisis de la clavícula y artrosis acromioclavicular. O sea, hasta acá van bastante parejos. Ahora, ¿qué dice la revisión de la literatura? Que era el artículo de revisión que les comentaba inicialmente. Ellos recolectaron 8 estudios, son 208 pacientes, solo un estudio nivel 2, la mayoría son nivel 3 y 4, y de esos estudios, ¿cuáles mostraban datos que se pudiesen utilizar? Pues de esos 8 solamente quedaron con 3 y de 208 pacientes para estudiar quedaron solo con 89 pacientes. Y miren el constant de dónde pasa, de 50 a 87 en promedio. ¿Listo? Entonces, eran estos materiales no biológicos, la mayoría eran LARS, el poliéster de Dacron que les digo, y hay otros sistemas como el lockdown o el simple Cervisex. ¿Listo? Y miren, de este grupo de pacientes, que eso lo vamos a ver más adelante en la charla, de este grupo de pacientes, el 24.5% eran lesiones de alto grado. ¿Sí? Hay otro grupo, el grupo que viene eran la mitad de los pacientes. Entonces, esto era comparando reconstrucción no biológica con biología o con semitendinoso. Ahora, comparemos o los estudios que comparan la transferencia o el Wiberdun con el injerto semitendinoso. Y este es el artículo clásico. O sea, ese artículo es referenciado un montón de veces, por eso lo traje, aunque es ya viejito, pues tiene 11 años, tiene. Es un estudio que de verdad fue lo que marcó como el por qué empezamos a nivel mundial muchos cirujanos a utilizar el injerto de semitendinoso. Si bien el Wiberdun funciona, ¿sí? Un estudio que es prospectivo, eran 12 y 12 pacientes, bien diseñado. Fíjense cómo el grupo de semitendinoso mostraba mejores resultados que el grupo del Wiberdun, pero el Wiberdun también funciona, fíjense, también logra mejoría, solo que la mejoría es mayor en el grupo de la reconstrucción con semitendinoso. Ahora, ¿qué dice ese artículo de revisión de la literatura? Hay 10 estudios que hablan de esto, reúnen 142 pacientes, solo hay 3 estudios nivel 2, y de estos 10 estudios, solo 5 permiten hacer la comparación entre el pre y el postoperatorio. Y fíjense cómo la mejoría del constant pasó de 62 a 92.4. La mitad de los pacientes eran lesiones de alto grado. Lesiones de alto grado ellos la consideran 4, 5 o 6. ¿Sí? Entonces, eran la mitad de estos pacientes, o sea, la mitad de los pacientes eran lesiones de alto grado y logra aún así una mejoría un poco mayor que con el otro grupo de tratamiento. Ahora, transferencia ligamentaria o tendinosa, digamos, que es el Wiberdon o transferir el tendón conjunto a la clavícula. Entonces, hay 14 estudios que hablan de eso, 243 pacientes, solo uno nivel 2, y de estos 14 estudios, solo 3 permiten hacer comparaciones en el pre y el post, quedándose con 49 pacientes para poder estudiar. Y fíjense, la mayoría de esa técnica era Wiberdon, el 83% de todos los estudios hablaban de Wiberdun, no de transferencia, y solamente de transferencia del tendón conjunto, y solamente el 39% eran lesiones de alto grado. Ahora, comparemos los grupos. ¿Sí? ¿En el comparado con qué? Entonces comparemos los grupos. Entonces,
Cirugías previas a esta, el 33% eran en el grupo donde se le hizo el semitendinoso. O sea, este grupo tenía mayor número de pacientes con revisión que los demás grupos, primera cosa. Segundo, el grupo que más requirió una fijación temporal necesitó retiro posterior a eso, sea un Bosworth, una placa gancho, fue el grupo del Wiverdon. Las complicaciones fueron bastante homogéneas, o sea, con grupos distintos, es decir, en un grupo, que es el grupo de la fijación biológica con el semitendinoso, tenía mayor revisiones, tenía mayor número de cirugías previas y aún con esto el número de complicaciones era parecido. ¿Listo? Y el tiempo desde la lesión hasta esta cirugía de crónica era mayor en el grupo de fijación biológica. Entonces, uno ya empieza a pensar, oiga, este grupo está en un poco de desventaja con respecto a los demás grupos. ¿Okay? Las complicaciones fueron bastante parejas, lo que les decía. La falla o la pérdida de reducción secundaria también fue bastante pareja, un poquito mayor, pues, según los autores, en el grupo de la fijación no biológica, pero es bastante homogénea. Entonces, con esto en mente, ¿sí? O sea, con estos tres grupos en la cabeza que son los que yo puedo utilizar, pues, no ponerle biología, ponerle un semitendinoso o hacer un Wiverdon, ¿cuál es la mejor decisión? Sí, yo creo que ustedes ya tienen la respuesta en la cabeza. O sea, no hay un artículo contundente que me dé esa respuesta, que sea autorizado con las tres técnicas, pero con la evidencia actual, yo creo que se podría decir que la reconstrucción con un injerto tendinoso, sea alo o autoinjerto, es la que mejores resultados tiene. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi técnica preferida? ¿O yo cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, es un abordaje vertical, digamos, yo miro desde el punto más anterior de la clavícula hasta donde palpo la coracoides, que es más o menos 2 centímetros, y ahí es un sitio bastante seguro porque fíjense que ahí no hay nada. Si uno se mantiene por encima de la coracoides y por debajo de la clavícula, es un área, pero perfecta para trabajar porque no se va a encontrar con ninguna estructura noble. Entonces hago el abordaje, llego a la coracoides. Esta es la vista que vamos a ver para mostrar la técnica. Pues mostrarles la foto quirúrgica no se ve a veces tan bien. Entonces, hago primero un prolene con un asístico por debajo de la coracoides. Ojo que esto es la forma como lo hago agudo, ya vamos a ver cómo lo hago en forma crónica. Se pasa por debajo de la coracoides un prolene en forma de asa, ¿sí? Y se carga después en este prolene, lo que yo hago es que cargo 2 fiber wire y 2 fiber tape. O sea, ahí se se ven como si fueran dos suturas, pero realmente cada uno de su color, que es el color azul más clarito y más cielo, eso representa 2 fiber tape y 2 fiber wire. Entonces, los paso por debajo de la coracoides y una vez están pasados por debajo de la coracoides, los fiber tape, los dos se pasan posterior de la clavícula y el resto se hace una broca. Inicialmente la saco con broca de 2.0, pero es más difícil. Broca de 2.5 funciona muy bien, es mucho más fácil pasar las suturas. Y ojo que el brocado no se hace exactamente en la mitad de la clavícula, se hace más o menos entre los 2 tercios posteriores y el tercio anterior para que eso no produzca una traslación hacia posterior de la clavícula. Entonces, se hace la perforación y pasamos los 2 fiber wire que están mediales de abajo hacia arriba en el orificio medial y luego cuando los tengo de abajo hacia arriba, ya está la sutura en la parte superior, la devuelvo por el orificio que está más lateral. De esta forma, la sutura que va bajando, digamos, queda por debajo de la clavícula. Y al final, al anudar, pues no queda nudo sobre la clavícula y el nudo de los fiber tape quedan escondidos en la parte anterior de la clavícula. ¿Listo? Eso es como lo hago de forma aguda. En la forma crónica, una resección del extremo distal de la clavícula y a esto le asocio el tendón del semitendinoso. La técnica es la misma del paso por debajo de la coracoides, anudo el injerto semitendinoso, que más que anudar es entrelazar y suturar, porque pues, un nudo ahí queda muy bulky, pues. Y luego, ¿qué pasa? Estos ligamentos no se cortan, sino que se llevan hacia el acromio para reconstruir los ligamentos acromioclaviculares. Entonces, para recordar, todas las técnicas funcionan, ¿sí? O sea, yo creo que cualquier discusión, y probablemente ahorita en la discusión se va a abrir, muchas técnicas utilizadas van a funcionar. O sea, hacer el semitendinoso con placa gancho, Bosworth con injerto, Wiverdon más injerto. Créanme que todas funcionan. Creo que el truco aquí es escoger a cada paciente, ¿sí? Y el ejemplo clásico es la misma lesión, pero un paciente, digamos, mayor, de muy baja demanda,
probablemente un Wiverdon va a funcionar bien, ¿sí? Pero un paciente joven que sé que le va a exigir mucho al hombro, preferiría un injerto de semitendinoso. En mi práctica, la gran mayoría de esos casos lo hago tal cual como les mostré, con un injerto del banco de huesos de semitendinoso. Piensen no solamente en la fijación, sino piense qué va a hacer el paciente con esa fijación y las posibles complicaciones que va a tener. ¿Sí? Uno a veces piensa en la fijación como cómo esta fijación me mantiene la reducción, más que qué posibles complicaciones pueda tener. Y ojo con la industria, tenga cuidado con la presión de la industria. O sea, si uno mira los precios de esa técnica versus los precios de otra técnica, un Doc Bone o algo así, para no decir más nombres comerciales, el costo es, la diferencia es enorme y los resultados, la diferencia en resultados no es tanta, ¿sí? Incluso me atrevería a decir que es mejor esa técnica que utilizar un Doc Bone de forma aislada. Entonces, creo que tengan mucho cuidado con la presión de la industria, tengan mucho cuidado cuando les inviten a cursos a aprender a poner un dispositivo, porque pregúntense eso, pregúntense comparado con qué, ¿sí? Comparado con qué. Esa técnica funciona igual, o sea, es igual de eficaz, ¿sí? Es segura para mi paciente y los costos, así, si funciona igual, es igual de segura, pero es mucho más cara, ¿por qué yo debo migrar de algo más económico a algo más caro? Entonces, esas son las preguntas que quisiera dejarles al final de toda esta charla. Y bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, sobre todo por la invitación y por permitirme este espacio que, como les decía al principio, lo valoro un montón porque me siento como en casa, pues solamente por ser la Universidad de Cartagena y pues yo nunca tuve la oportunidad de practicar en Cartagena, entonces de verdad que me siento muy, muy feliz de este espacio. Gracias.